58. Pero es preciso saber con qué fin se miente, pues una cosa es mentir para conservar y otra para destruir. El cristiano y el anarquista pueden ser incluidos en la misma categoría. Sus fines y sus instintos no son más que destructores. La historia demuestra con precisión espantosa esta afirmación. Acabamos de ver una legislación religiosa que tenía por fin eternizar una gran organización de la sociedad, condición superior para hacer prosperar la vida. El cristianismo, por el contrario, ha cifrado su misión en destruir ese organismo, porque la vida prosperaba en él. Allá los resultados de la razón, tras largos años de experiencia y de incertidumbre, eran sembrados para servir en los más lejanos tiempos, y la cosecha debía ser todo lo grande, todo lo abundante, todo lo completa posible. Aquí se quiere envenenar la cosecha durante la noche. Lo que existía aere perennius, el Imperio Romano, la forma más grandiosa de organización que en condiciones poco favorables se ha realizado jamás, tan grandiosa que cuanto la ha precedido y cuanto la ha seguido no es a su lado más que diletanismo, cosa imperfecta y grosera, aquellos santos anarquistas tomaron por cuenta de su piedad el destruirlo. Al destruir el mundo, es decir, el Imperio Romano, hasta que no quedó piedra sobre piedra, hasta los germanos y otros zoquetes pudieron encumbrarse. El cristiano y el anarquista son decadentes ambos, incapaces de obrar más que de un modo disolvente, malsano, debilitador. Por donde van empobrecen la sangre. Tienen ambos por instinto un odio a muerte a todo lo que existe, a todo lo grande, a todo lo sólido, a todo lo que promete por venir a la vida. El cristianismo fue el vampiro del Imperio Romano. Pulverizó en una noche aquella acción enorme de los romanos, haber ganado el terreno para una gran civilización que tiene el tiempo por delante. ¿Me entendéis? El Imperio Romano que conocemos y que la historia de la provincia romana enseña a conocer cada día mejor, esa admirable obra de arte del gran estilo era un comienzo. El edificio de este imperio estaba calculado para ser demostrado por millares de años. Jamás se ha vuelto a construir hasta ahora de esta manera. Jamás se ha soñado siquiera con construir en la misma medida subespecie aeterni. Aquella organización era bastante fuerte para soportar emperadores deleznables. El azar de las personas no podía ejercer honda influencia sobre cosas semejantes. Primer principio de toda gran arquitectura. Pero no fue bastante fuerte para resistir la más corrompida de las corrupciones, el cristiano. Esta sorda miseria que se acercaba a cada cual en medio de la noche y entre la tiniebla de los días oscuros, que arrebataba a cada uno la seriedad para las cosas verdaderas y el instinto de las realidades. Esa cobarde pandilla feminoide y empalagosa fue alejando paso a paso las almas de aquel asombroso monumento, aquellos caracteres preciosos, virilmente nobles, que veían en la causa de Roma su propia causa, su propia seriedad y su propio orgullo. La gramática parda de los santurrones, los misterios de los conciliábulos, ideas tétricas como el infierno, el sacrificio de los inocentes, la unión mística en la degustación de la sangre y, sobre todo, el fuego del odio lentamente avivado, el odio del chandala. Eso fue lo que se apoderó de Roma, la misma especie de religión que en su forma preexistente había sido combatida ya por Epicuro. Léase a Lucrecio para comprender qué fue lo que combatió Epicuro. No fue el paganismo, no fue el cristianismo, es decir, la corrupción del alma por la idea de la culpa, castigo e inmortalidad. Combatió los cultos clandestinos, todo el cristianismo latente. Negar la inmortalidad equivalía en aquel entonces a consumar una verdadera redención. Y Epicuro había triunfado. Todos los espíritus respetables del Imperio Romano eran epicúreos. Entonces, de pronto, apareció San Pablo. San Pablo,
el odio del Chandala contra Roma y contra el mundo hecho carne, hecho genio. San Pablo, el judío errante por excelencia. Lo que él adivinó fue la manera de producir un incendio universal, con ayuda de aquel exiguo movimiento sectario de los cristianos, separado del judaísmo, como mediante el símbolo Dios en la cruz. Se podía reunir en una potencia enorme todo lo despreciable y secretamente rebelde, toda la herencia de las maniobras anarquistas en el imperio. La salvación viene de los judíos. Hacer del cristianismo una fórmula que superase a los cultos subterráneos de todas clases, como los de Osiris, de la Gran Madre, de Mitra, por ejemplo. Una fórmula que los resumiera. En esta penetración consistió el genio de San Pablo. Su instinto era tan certero que despóticamente y sin contemplación alguna hacia la verdad, puso en boca de aquel Salvador que había inventado las representaciones de que se valían para fascinar aquellas religiones de chandalas, y no solo las puso en su boca, sino que hizo de su Salvador algo así que hasta un sacerdote de Mitra también podría comprender. Tal fue su camino de Damasco. Comprendió que era menester la creencia ciega en la inmortalidad para despreciar el mundo, que la idea del infierno podía hacerse señora de Roma, que con el más allá se mata la vida. Nihilista y cristiano son dos cosas que se compenetran a las mil maravillas.